Bueno, primero que todo quiero agradecer a FAME, siempre ha sido un agrado trabajar con ellos, al menos los conozco hace un año y hemos estado trabajando bastante bien. Y el día de hoy me ha tocado presentar acerca de algunos aspectos específicos de la kinesiología respiratoria, sin embargo, he querido titular más bien cuidados respiratorios en atrofia muscular espinal. Primero declaro no tener conflicto de interés. Y antes que todo, me gustaría que supiéramos un poco de respiración normal, ¿cierto? Todos sabemos que el volumen corriente con el que nosotros respiramos es un volumen corriente que es variable, que está lleno de presencia de respiraciones profundas, que muchas veces ustedes lo ven manifestado como suspiros. En este momento todos ustedes están respirando con volúmenes que son variables, ¿ya? Pero en general uno tiende a hacer microatelectasias y va movilizando menos volumen, y esto cada cierto tiempo no tenemos maniobras fisiológicas de reclutamiento en que suspiramos y con eso reclutamos esas unidades que se están microatelectasiando. Y esta maniobra es necesaria para prevenir el colapso y el cierre de unidades alveolares. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede en las enfermedades neuromusculares en general? Es que existe una disminución del volumen corriente, disminución de los suspiros y además, al tener un menor volumen, tenemos un flujo de tos menor. Esto acompañado de una consecuente menor expansión torácica y, por supuesto, se ven afectadas toda la distensibilidad torácica. Si a esto agregamos que existen consecuencias musculoesqueléticas como menores rangos de movimiento articular, tenemos que en nuestros pacientes en general la movilización de las articulaciones esternocostales y costovertebrales es bastante menor, se produce una alteración de la propiedad elástica, y si nosotros proyectamos esto a 10 años o 20 años, claramente vamos a llegar a la implantación de un patrón restrictivo. Aquellos que han tenido la oportunidad de ver pacientes sin intervención, que muchas veces han estado 5 o 10 años sin visitar al médico, por ejemplo, ustedes se van a encontrar con que este patrón ya está implantado. Y la idea nuestra es prevenirlo. La tos sin duda es bastante importante, pero para ello debemos pesquisar cuáles son las fases más relevantes para poder intervenir en ella, ¿ya? Tenemos que la fase tradicionalmente descrita la tos, la fase inspiratoria, que consiste en tomar aire, la fase compresiva, que aumenta la presión para poder generar después una fase expulsiva que va a ser más violenta y que va a permitir la eliminación de las secreciones. Algunos textos agregan una cuarta fase previa, que sería la fase irritativa, que tiene que ver con el estímulo con el que yo voy a generar la tos. Ahora, ¿cuál es la fase más importante? Cuando yo estudié, cuando muchos de nosotros estudiamos, siempre nos enseñaron a que había que asistir la tos con compresión abdominal, en la fase expiratoria. Pero en la práctica, algunos autores han mostrado, como este trabajo francés, que los variables más importantes para una tos efectiva tienen que ver con el manejo de la fase inspiratoria, el volumen corriente, la capacidad de insuflación máxima, la capacidad vital, tienen un factor mucho más preponderante que valores expiratorios, como por ejemplo la presión expiratoria máxima. Y además, la evaluación de la tos, en que tradicionalmente también cuando nosotros estudiábamos siempre nos decían es una tos pobre o no pobre, o una tos efectiva, no efectiva, sin embargo era bastante subjetiva. Existen herramientas como por ejemplo el flujómetro de Mini-Ray, que lo utilizan los asmáticos o los pacientes con EPOC para su control natural de la enfermedad, que miden flujo en litros por minuto, y a partir de esto podemos utilizar una evaluación objetiva para la tos. Lo bueno es que esto tiene una gran correlación con los neumotacógrafos que poseen los espirómetros, que es donde inicialmente se realizaron los estudios, sobre todo de Brigitte Farou o de los grupos del Hospital Brompton. Y a partir de esto podemos objetivar valores y determinar en qué momento vamos a intervenir. Según los valores descritos por Bach y tradicionalmente aceptados, valores bajo 160 litros por minuto se consideran una tos inefectiva. Valores sobre 360 los consideramos en general una tos efectiva. Y entre medio, considerando el umbral de 270, en que Bach tiene un artículo que muestra que bajo 270 litros por minuto existe una mayor morbimortalidad respiratoria, podemos dividirlo en tos débil o tos muy débil según la clasificación de John Bach. Para asistir la tos, sin duda existen bastantes tipos de herramientas, partiendo por técnicas tan básicas en que solo necesitamos las manos, como la tos, la asistencia manual.
Existen muchos artículos que muestran asistencia solo comprimiendo el abdomen, generalmente la literatura anglosajona, algunos autores brasileños o de otras latitudes también utilizan compresión torácica y como nosotros somos la mezcla perfecta, hacemos compresión torácica y abdominal, ¿ya? Y además tenemos la opción de utilizar asistencia mecánica con la tecnología que está llegando, que sobre todo ha ido creciendo de la mano del programa de ventilación no invasiva, con el único equipo de tos asistida que tenemos hasta el momento en el país, que es el Cough Assist. También tenemos otras técnicas bastante más fáciles de enseñar y que nos pueden ser bastante útiles, que las vamos a ir revisando una por una. La primera es la respiración glosofaringea, que es una técnica que además también se utiliza en las personas que realizan buceo, que consiste en tomar múltiples insuflaciones pequeñas, como tragando aire, ¿cierto? También es conocida como respiración de sapo, en que aquellos que tienen alteración de la musculatura inspiratoria y expiratoria se pueden ver beneficiadas por el uso de la musculatura glosofaringea y tomando múltiples insuflaciones pueden acumular un volumen mayor para después tener una tos más efectiva, ¿ya? Esta técnica es bastante útil no solo para hacer toser, o no solo para movilizar una mayor cantidad de volumen, sino que también es bastante útil cuando nosotros le enseñamos a nuestros pacientes, cuando utilizan la ventilación no invasiva, y por ejemplo, si a las 3 de la mañana el ventilador, que generalmente está conectado por una interfase nasal, se corta la luz o ocurre algo, si uno le enseña al niño o al adulto a realizar esta técnica, puede mantenerse en buenas condiciones para esperando a que llegue la ayuda o en este caso despierta alguno de los padres, por ejemplo. ¿Ya? La técnica es muy simple, simplemente insuflaciones en este sentido. Y después pueden toser y van a ver que aumenta el volumen, ¿ya? Todos deberían hacerlo. Aquí tenemos, por ejemplo, Paulina, una de nuestros pacientes estrella y que por supuesto todos los videos están autorizados y le encanta salir en ellos. ¿Ya? En este caso ustedes pueden ver cómo va tomando múltiples insuflaciones. ¿Ya? No existe receta de cuántas insuflaciones tomar, sino que simplemente la mayor cantidad que el paciente o el niño pueda tener. En general son de 50 a 80 ml. Asistencia mecánica también tenemos a través del Cough Assist y su evolución natural. Ustedes pueden ver aquí que hay equipos bastante antiguos y que ha ido evolucionando y con cada vez mayores características que son bastante útiles para nuestro quehacer. El Cough Assist o el inexufleto, como lo conocemos, entrega a los pulmones una insuflación profunda. Lo que trata de hacer es asimilar las etapas de la tos, ¿cierto? Una fase inspiratoria y una fase expiratoria en base al manejo por presión. Esto se realiza a través de una interfase que está conectada a la vía aérea, que puede ser una mascarilla, puede ser una boquilla y actualmente la estamos utilizando también a través de traqueostomía y en las unidades de cuidados intensivos también a través del uso, a través del tubo endotraqueal y a través de ciclos repetitivos que se pueden lograr en forma manual, en que yo estoy regulando cuándo toma y cuándo bota aire, o automática cuando ya está nuestro paciente mucho más entrenado, se puede generar esta asimilación de las etapas de la tos. Aquí tenemos, por ejemplo, otro de nuestros pacientitos y pueden ver cómo en este caso está con un terapeuta entrenado y que está manejando el equipo. Ya esto en general lo hacen los padres. Muchas veces nosotros dejamos los equipos en los domicilios sin problema. Si estas técnicas son asociadas con otras técnicas manuales de asistencia a la tos, por supuesto, la sinergia de ambas técnicas hace que el resultado sea bastante mejor. ¿Ya? Ahora, el protocolo que nosotros utilizamos en el programa de ventilación no invasiva está basado en general en 4 series de 5 repeticiones y lo que sí describe la literatura como estándar o como mínimo, sobre todo basado en los artículos de John Bach, es que debe ser presión al menos de 40 centímetros de agua en positivo y en negativo. ¿Ya? ¿Cuándo se usa? Lo utilizamos de manera periódica, sin embargo, cuando el paciente además baja su saturación de 95%, también puede ser utilizado. ¿Ya? En la página web del AVNI, que es www.avni.cl, ustedes pueden acceder a los protocolos que nosotros utilizamos en el programa. También tenemos la opción de utilizar tos asistida con el ventilador mecánico no invasivo. Si no tenemos los recursos de adquirir un Cough Assist, podemos utilizar el mismo ventilador no invasivo que, por supuesto, me da presiones bastante bajas y en un solo sentido, y a través de esto podemos aumentar, en general nosotros aumentamos el valor hasta el máximo que entrega el BiPAP, lo dejamos y que el paciente vaya tomando aire, ¿eh?
y cuando él sienta que ya no entra más aire, tose y además lo acompañamos de una asistencia manual. ¿Ya? Es una técnica que no es tan efectiva como las otras técnicas que les voy a mostrar o como el uso de Cofasis, sin embargo bastante útil cuando no tenemos más a qué echar mano. ¿Ya? El air staking también, o empilamiento de aire, la palabra en el español no es tan buena, por eso en general se utiliza este anglicismo, consiste en ingresar aire a través del uso de una bolsa de reanimación manual. Por supuesto que esta técnica, en el caso, se puede realizar tanto en pacientes colaboradores como no colaboradores, pero en los pacientes no colaboradores en general no tiene tan buena adherencia. En este caso ustedes pueden ver nuestra modelo acá, también acá. Y pueden ver que nuevamente se realizan múltiples insuflaciones. Esto está adosado a una válvula unidireccional, por lo que tanto el aire ingresa solamente y hasta llegar a la máxima capacidad de insuflación, ya que más adelante les voy a mostrar algo de eso. Y a partir de eso, el paciente al tener más volumen va a hacer una tos mucho más efectiva. Es una técnica bastante barata, un ambú puede costar $60 versus otras técnicas que tienen un costo bastante más elevado. El air staking además mejora la capacidad vital, ¿cierto? Mejora la capacidad de insuflación máxima en la práctica, aumenta el pico flujo de tos, mejora la capacidad inspiratoria, mantiene la compliance pulmonar y, por supuesto, algo que no está escrito en la literatura, que resuelve atelectasia. Sin embargo, existen muchos grupos alrededor del mundo que lo utilizan en pacientes atelectasiados también y que tienen buenos resultados. Sin embargo, como les digo, esto no tiene evidencia en ese aspecto. Ahora, ¿qué sucede con nuestros niños con atrofia espinal tipo 1? También podemos realizar estas técnicas, sin embargo, sin la asistencia o sin esperar una tos. Pero la hiperinsuflación manual, el hecho de aumentar el volumen en el tórax, aumentando la capacidad de insuflación máxima, sin duda va a evitar la progresión hacia un patrón restrictivo mucho más precoz. Por supuesto, como el resto de las técnicas, si realizamos hiperinsuflación air staking, se ve mucho más beneficiado y los valores aumentan si están acompañados de maniobras durante la fase expiratoria. Entonces, ustedes en este tipo de técnica tienen asistencia en la fase inspiratoria con ingreso de aire a través del ambú y asistencia en la fase expiratoria con la compresión abdominal. Y por supuesto, existe una sinergia que aumenta el valor de ambas técnicas. ¿Qué es lo que medimos o qué es lo que mejora en el caso de nuestros pacientes? Aquí les voy a mostrar una serie de un paciente en que vamos a ver qué sucede cuando tiene, solo evaluando su capacidad vital, ¿ya? Que muchas veces este es el valor que vamos a encontrar afectado en nuestros pacientes. ¿Ya? Vamos a ver todo el aire que el paciente va a botar. ¿Ya? En este caso, ustedes pueden ver que nuestro paciente, no sé si se nota muy bien, pero movió alrededor de 1050 cc. ¿Qué pasa si lo hiperinsuflamos? ¿Ya? Con una bolsa de reanimación manual. Por supuesto, el paciente me va a indicar en qué momento voy a detenerme. ¿Ya? Y esto es lo que corresponde a la capacidad de insuflación máxima, que ustedes pueden ver que aumentó alrededor de 2080, por lo tanto, en este caso particular se duplicó. En la práctica siempre aumenta al menos un 50% este valor. ¿Ya? ¿Por qué es importante la capacidad de insuflación máxima? ¿Ya? Es muy relevante porque ustedes pueden ver en este trabajo, por ejemplo, de John Bach, en que hace un seguimiento, ¿cierto? Un grupo de pacientes desde los 27 años hasta los 40 aproximadamente, y pueden ver cómo la capacidad vital va disminuyendo, ¿ya? Va disminuyendo, acercándose a cero. ¿Ya? Lo que por supuesto, sin cuidados respiratorios sería incompatible con la vida. Pero ¿qué pasó? Estos pacientes fueron sometidos a dos técnicas, respiración glosofaringia y al uso de air staking. ¿Y qué es lo que sucede con la capacidad de insuflación máxima? Se mantiene o incluso aumenta, ¿ya? Solo realizando técnicas de asistencia diariamente. Nosotros realizamos el air staking 2 veces al día, al menos por 20 veces. Y ustedes pueden ver cómo se mantiene nuestro paciente con capacidades de insuflación que permiten que se mantenga bien y que tenga un adecuado drenaje bronquial. Y si es que siguiéramos solo la evolución natural, nuestro paciente, ustedes pueden ver que alrededor de los 30 años ya tiene alrededor de 100 ml de capacidad vital. Y como la capacidad vital tiene un nombre que no es azaroso, tiene que ver con la vida del paciente.
Por supuesto, el mismo paciente podemos ver cómo mejora la tos, ¿ya? Vimos una serie de números bastante abstractos, pero podemos ver que en este caso particular, en este paciente que está evaluada la tos con un flujómetro miniray y una mascarilla, tiene una tos espontánea de alrededor de 90 litros por minuto. ¿Qué sucede? Si realizamos las técnicas que tradicionalmente se nos han enseñado, que son las técnicas de asistencia manual de la tos, podemos ver que efectivamente aumenta. ¿Y qué es lo que sucede? Llegamos a alrededor de 140 litros por minuto. Todavía estamos bajo el umbral de tos efectiva. ¿Qué sucede si realizamos técnicas como, por ejemplo, el uso de ambú a través de la técnica del air staking o del empilamiento de aire? Podemos ver, en general el paciente nos dice hasta qué momento insuflar. En este caso, ustedes pueden ver que el valor aumentó a aproximadamente 220 litros por minuto. ¿Y qué pasa si ocupamos todas las técnicas juntas para ver la sinergia entre las técnicas que asisten a la fase inspiratoria y la fase expiratoria? Ustedes pueden ver que los valores llegan, no se nota muy bien, pero llegan a los 300 litros por minuto. Ya salimos del umbral de tos inefectiva y salimos del umbral de aumento de la morbimortalidad respiratoria. Nuestros pacientes, en general, después de que usamos la técnica, no lo tenemos reportado, pero sin embargo estamos pensando en hacer un reporte de qué sucede con las exacerbaciones respiratorias posteriores al uso profiláctico de este tipo de técnicas. Y esto es solo una aplicación, ¿no? Sin embargo, si ustedes se proyectan a qué sucede con el entrenamiento diario, la tos de todas formas va mejorando. E incluso valores como fuerza muscular respiratoria en pacientes que no son entrenados también van aumentando solo con el hecho de optimizar esta maniobra de la tos. Ustedes pueden encontrar en la página de FAME Chile un artículo que escribimos para la revista médica de cómo están qué estrategias terapéuticas podemos utilizar para aumentar la eficacia de la tos. Por supuesto, ahí están todos nuestros algoritmos y todo lo que les estoy hablando en este momento. Una de las cosas que entrega ese artículo es que realizamos un algoritmo de cómo hacer una evaluación para poder determinar qué técnica de asistencia a la tos podemos utilizar en nuestro paciente. Podemos ver que si el paciente tiene menos de 160 litros por minuto, ingresa de inmediato a nuestro protocolo de tos asistida. Si tiene entre 160 y 270 litros por minuto y además tiene menos del 80% de su capacidad vital, que en la práctica son el 99,9% de los pacientes, ingresa de todas formas al protocolo de tos asistida. Y si el valor es mayor, pero tiene alteración de la capacidad vital, de todas formas ingresa a protocolo de tos asistida. Ahora, una cosa importante de recalcar es que la maniobra no es necesario que termine con una tos, porque muchos de nuestros pacientes dicen, es que no tengo secreciones, ¿para qué voy a toser? Sino que solo con el hecho de tomar aire y después botarlo, ya estamos optimizando la capacidad de insuflación máxima. ¿Ya? Por supuesto, existen diferentes técnicas que también pueden elegir en las manuales, en las mecánicas. Entre las manuales tienen compresión abdominal, si el pico flujo de todo es menor a 160 o la capacidad vital menor a 80, pueden utilizar respiración glosofaringea, súper útil para cuando falla el ventilador. Y, por supuesto, si tienen difusión glótica, pueden usar un air staking y con una válvula unidireccional. Y entre las mecánicas pueden usar un COFACIS, y si tiene dependencia de un ventilador mecánico y no tiene los recursos para poder comprar otro equipo COFACIS, podemos perfectamente hacer toda asistida con ese equipo, ya con el ventilador mecánico. Otro aspecto importante que consideramos nuestros pacientes es la evaluación específica de los músculos respiratorios, porque los músculos respiratorios son susceptibles de ser entrenados. Existen métodos invasivos para la evaluación de estos músculos que son los que se utilizan generalmente en laboratorio. Por ejemplo, lo utiliza la doctora Farou en Francia, como la medición de la presión transdiafragmática. Algunos grupos utilizan electromiografía. Sin embargo, existen métodos bastante simples de utilizar, como la evaluación de las presiones en boca. Esas presiones en boca traducen finalmente fuerza de los músculos respiratorios. ¿En qué paciente estaría indicado esto? Bueno, existe una gran cantidad de indicaciones, sin embargo, las enfermedades neuromusculares per se, ya que van constantemente disminuyendo sus valores de fuerza y de resistencia respiratoria, deben ser monitorizados de manera frecuente. A partir de eso, tenemos dos parámetros que evaluamos tradicionalmente. Uno de ellos es la presión inspiratoria máxima, que traduce fuerza inspiratoria, y la presión expiratoria máxima, que traduce fuerza expiratoria. ¿Cómo se realiza la maniobra? Muy simple. Necesitamos que un paciente esté sentado, con uso de pinza nasal para que no se nos arranque el aire, ¿cierto?, por la nariz, con los labios del paciente firmemente adosados a la boquilla,
general que respire 2 a 3 ciclos de manera normal, con una válvula de 3 pasos, que es esta que está conectada ahí, que finalmente es una válvula unidireccional, y la maniobra se puede realizar a capacidad residual funcional o a volumen residual. Nosotros siempre preferimos volumen residual, que también es lo más descrito en la literatura, ya que es más fácil, sobre todo en un niño, decirle que bote todo el aire y a partir de eso tome aire, en vez de decirle respira a capacidad residual funcional. Uno ya le dice que respire y seguramente se modificó de inmediato ese valor. Lo otro importante es que debemos bloquear la rama inspiratoria, que es por donde va a ingresar el aire, para que se genere esta sensación de no paso de aire. Y, por supuesto, pedir una maniobra, una inspiración profunda, o en el caso de la PMAX, una expiración mantenida y que sea mantenida al menos durante 1 segundo. Lo ideal es hacerlo en un laboratorio con un computador en que yo pueda ver la curva y ahí puedo obtener el valor ideal de la PMAX. Y por supuesto hay que dejar descanso entre cada una de las maniobras y esperar que existan 3 esfuerzos aceptables con no más de un 10% de diferencia entre ellas. Existen manómetros digitales y manómetros mecánicos como este, va a depender de los recursos con los que podamos contar. Y por supuesto, al igual que las maniobras de función pulmonar, es imprescindible el máximo aliento del operador. Valores de referencia, tenemos los valores de la Universidad Católica, sin embargo, están presentados en Congreso, no están publicados, por lo tanto, lo que realmente utilizamos son los valores de Steinberg, que son para población pediátrica, y los valores de Black and Hyatt, que son para pacientes o para personas adultas. ¿Ya? ¿Por qué es importante evaluar los músculos en este grupo particular? ¿Ya? Porque existe bastante literatura que reporta que antes que se modifiquen los valores de la espirometría, por ejemplo, antes que se modifique la capacidad vital forzada, antes que se modifique la ventilación voluntaria máxima, se modifican las presiones respiratorias. Y estas presiones respiratorias, por lo tanto, son un predictor precoz de daño de la bomba respiratoria y es una maniobra muy fácil de realizar con la que eventualmente podemos obtener muchos beneficios. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, tenemos el caso de un niño de 8 años con una AME tipo 2. Podemos ver que su Pimax es, por ejemplo, 44 centímetros de agua y su valor esperado es 116 más menos 26 según los valores de referencia. Eso quiere decir que debe tener al menos 90 centímetros de agua. Y nosotros lo reportamos con que tiene un 49% del valor esperado. Lo mismo para la presión expiratoria máxima, que por supuesto es más alta por la acción de los abdominales en población normal. ¿Qué otra cosa es importante? No solo evaluar la fuerza, sino que también la resistencia. Si al final lo que nos va a permitir mantener el efecto de la respiración en el tiempo va a ser qué tan preparados estén nuestros músculos. Y para evaluar la resistencia tenemos diferentes métodos. Uno de ellos es la presión inspiratoria máxima sostenida, que es un método que evalúa la función de los músculos respiratorios en general y que, por supuesto, se evalúa frente a una carga que va aumentando, que va increciendo en este caso, a través de este dispositivo que no está muy disponible en Chile, existe en muy pocos lugares, que es la válvula de Nickerson en este caso, que tiene unos pesos. Entonces uno va agregando 50 gramos, 25 gramos, 5 o 10 gramos y el niño o el adulto va respirando contra esta resistencia y a partir de eso se puede determinar cuánto es la resistencia máxima a la que puede llegar. Por supuesto, es un método que es más o menos complejo de realizar y existen adaptaciones en la literatura descritas con el uso de la válvula umbral IMT, en este caso que es de Respironic, en que se puede realizar un test de carga incremental con la misma válvula de entrenamiento en que vamos aumentando de 4 en 4 centímetros de agua y le pedimos que respire hasta el máximo que pueda. ¿Ya? Cada 2 minutos se va cambiando 4 centímetros en 4. Eso quiere decir que parto con un niño que comienza con 9 centímetros de agua, en 2 minutos 13 centímetros de agua, en 2 minutos más 17 centímetros de agua y el nivel completo alcanzado lo podemos objetivar como una presión inspiratoria máxima sostenida. Por supuesto, existen otros métodos de carga constante para los que estén más habituados al entrenamiento. Por ejemplo, el tiempo límite, que es mucho más fácil de realizar. Ponemos una carga, no la máxima, yo ya le evalué la Pimax a mi paciente, pero utilizamos una carga menor, que salvo el caso de los Duchenne, que su patología podemos provocar más daño por el hecho de poner una carga alta, pero en otras patologías en general podemos poner una carga más o menos alta y ver cuánto es el tiempo que dura respirando a través de esa válvula antes de que se canse. En general, en los neuromusculares nosotros utilizamos valores cercanos al 40% que están reportados en la literatura.
¿Ya? Y por supuesto, la monitorización de la saturación, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, a pesar que son maniobras bastante seguras. Ahora, ¿por qué entrenar los músculos respiratorios? Porque no existe mucha evidencia respecto al uso del entrenamiento en este tipo de población. ¿Ya? En lo EPO cada día más el entrenamiento tiene mayor evidencia, sin embargo en nuestra población no lo es tanto así. Por supuesto, porque existe una disfunción de los músculos respiratorios que van a afectar la calidad de vida y la evolución clínica de la enfermedad. ¿Ya? Por supuesto que el entrenamiento mejora la fuerza y mejora la resistencia de estos músculos. Existen diferentes tipos de entrenamiento, al final les voy a mostrar nuestros datos. Y aquí hay muchos mitos también que vamos a tratar de ver algunos. Uno de ellos es la respiración isocápnica, el uso de restrictores de flujo y el uso de válvula umbral. La respiración isocápnica es solo una foto, pero en la práctica no está disponible en Chile. Existe un dispositivo que se llama SpiroTiger, en que uno respira lo máximo que puede ser la inspiración es la expiración, pero generalmente lo utilizan los deportistas. Y lo que en algunos lugares de Chile se utilizan, por ejemplo, estos dispositivos que son restrictores de flujo, el triflo, que por supuesto no sirven para realizar entrenamiento. Es más, los trabajos que utilizan entrenamiento, muchos de ellos utilizan como placebo estos dispositivos, ya que simplemente a través de disminuir el orificio me va a generar más resistencia. Sin embargo, ¿cuál es la conducta natural si a uno le van disminuyendo el orificio para hacer menos esfuerzo? Por supuesto, es tomar aire más lento. No se puede objetivar la presión. Lo que sí hay disponible son este tipo de válvulas que tienen un resorte y son válvulas umbral flujo independiente. Estas válvulas que son en general de bajo costo, ejercen una resistencia y el niño o el adulto solo van a abrir la válvula cuando logren vencer la resistencia que yo le programe. Por ejemplo, si el niño tiene 50 centímetros de agua y yo lo estoy entrenando con una carga del 30%, que es 15, sí es 15, ¿ya? Solo se va a abrir la válvula cuando el niño logre hacer los 15. No me puedo hacer trampa bajo ningún punto de vista, ¿ya? Y por lo tanto voy a tener un valor objetivo. Es lo mismo cuando voy al gimnasio. Levanto las pesas cuando soy capaz de levantar los 200 kilos que yo levanto, ¿cierto? ¿No? No cuando levanto 30 ni hago trampa. Por supuesto, existen muchos protocolos, ustedes van a encontrar en la literatura, hay cargas que van del 30 al 60%, lo que le puedo decir es que la tendencia es ir hacia un valor más alto. Por supuesto, también hay tiempo, 15-30 minutos, lo que claramente si tenemos 30 minutos todos los días va a disminuir la adherencia en nuestros pacientes. La frecuencia, 3 a 7 veces a la semana, en general sobre 3, los protocolos que muestran 6 a 7 veces están hechos principalmente en pacientes que van a ser sometidos a cirugía de escoliosis, pero los neuromusculares de 3 a 5 veces deberían andar bien y los protocolos de duración de 10 semanas, sin embargo, en los neuromusculares, como sabemos que van siempre en una función de declinación, tratamos de que sea de manera permanente. Podemos dar un periodo de descanso breves, pero tratamos de que sea permanente. ¿Qué datos tenemos nosotros? Bueno, aquí tenemos el efecto de un año de entrenamiento de los músculos respiratorios en la PIMAX y la capacidad vital forzada en pacientes con enfermedad neuromuscular. Sabemos que la declinación de la capacidad vital forzada descrita previo al uso de la tecnología y sobre todo lo que es extrapolable a nuestra realidad es alrededor de 8% por año. Y podemos ver que en nuestra serie de entrenamiento lo entrenamos durante un año y ya alrededor de los 6 meses alcanzan curvas plató en que llegan a valores al menos sobre el 60% de su valor teórico y en nuestra serie la capacidad vital disminuyó alrededor de máximo 1%. ¿Ya? En este caso se mantuvo, está dentro del margen de error, pero no un 8%. ¿Ya? Ahora, estos niños están con ventilación invasiva, con cofacis, con válvula de entrenamiento. Al final lo que medimos es el efecto de nuestro protocolo integral. ¿Ya? Muchas gracias.